Ciencias naturales y continuaremos con la unidad de química, ¿no es cierto? Que hemos visto la materia, ¿no es cierto? Las distintas teorías atómicas, la tabla periódica y ahora terminaremos con las reacciones químicas, ¿ya? La idea es identificar principalmente los componentes de las reacciones químicas, de la ecuación química y también, por último, entender qué es lo que es la ley de conservación de la masa, la cual fue creada por Lavoisier y indica unas cositas bastante importantes sobre las reacciones químicas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos evidencias de las reacciones químicas, se suelen confundir a veces con el cambio físico, ¿ya? Pero los cambios físicos, que es cuando la materia no sufre un cambio en su composición química, ¿ya? Por ejemplo, los cambios de estado, ¿no es cierto? Cuando el hielo se derrite, ¿no es cierto? Cuando se arruga un papel, sigue siendo papel, ¿no es cierto? No cambia su composición. Cuando se corta o se dobla un alambre, también sigue siendo alambre, no recibió ninguna reacción química. Y también los cambios químicos, a diferencia, ¿no es cierto? Sí cambia la estructura de la materia o la sustancia cambia también, como es el caso de las reacciones cuando se oxida un metal como el hierro, los fuegos artificiales explotan, ¿no es cierto? Se consumen, y cuando consumimos una pastilla, un antiácido estomacal, también este se va a consumir y va a dejar de, o sea, va a cambiar sus propiedades químicas. ¿Qué es lo que va a pasar en una reacción química? Va a ocurrir un reordenamiento de los átomos, ya que se van a romper enlaces de unos compuestos y se van a formar nuevos enlaces para formar nuevos compuestos. ¿Cuáles van a ser las principales evidencias de cuando ocurra una reacción química? ¿Ya? Ustedes cuando vean una reacción química se van a poder dar cuenta que ocurren los siguientes efectos. Uno de ellos por lo menos. ¿Ya? A veces puede producirse un gas, como lo estamos viendo en la imagen acá, que es cuando se producen estas burbujas dentro de este vaso, ¿no es cierto? Eso se puede hablar de la producción de un gas, principalmente en este caso dióxido de carbono, que se forma a partir de la pastilla. Se produce un sólido insoluble. ¿A qué se refiere con insoluble? A que no puede ser solubilizado en agua. Por lo tanto, se va al fondo, ¿ya? Y precipita, también se puede decir. Es que se forma un sólido que se va al fondo o se aconcha. También se produce un cambio de color permanente, ya como es el caso de una combustión o también de una decoloración, en donde se produce una reacción química, va a producirse un cambio de color en algunos casos. Y en otros casos se va a observar transferencia de calor que puede ser de dos tipos. Cuando se libere calor, por ejemplo en una combustión, o cuando se absorbe calor, por ejemplo cuando estamos eh, quemando algo, ¿ya? Algo que absorba el calor va a ser endotérmico y algo que libere calor va a ser exotérmico. Entonces, lo que también vimos recién, ¿no es cierto? Cuando es exotérmico, ya sea libera calor, también podemos decir que está liberando energía, ¿ya? Por lo tanto, si es que libera energía, también puede considerarse exotérmico. Por el contrario, si es que absorbe calor, podemos decir que absorbe energía. Por lo tanto, también se puede considerar endotérmico, ¿ya? Aquí se puede ver bien, ¿no es cierto? Si una reacción necesita calor, como está acá, se le va a llamar endotérmica, ¿ya? Porque va a necesitar este calor para poder producir la reacción química. En cambio, si es exotérmica, significa que a partir de la reacción va a empezar a liberar calor, ¿ya? O sea, a liberar energía también. Con respecto a la teoría de las reacciones químicas, existen dos ideas, ¿no es cierto?, importantes, que es la teoría de las colisiones, ya desarrollada por Strauss y Lewis, que considera que las moléculas y las partículas chocan continuamente entre sí, ¿ya? Postula que para dos
que para que dos o más átomos o moléculas reaccionen, es necesario que ocurran choques efectivos entre los reactantes, ya que sea un choque eficaz. ¿Y qué es lo que tiene que tener ese choque para que sea efectivo? Tiene que tener dos cosas: la orientación adecuada, eso tiene que ver principalmente con que choquen los átomos que sí se pueden unir, ¿ya? Y también la energía suficiente, ya que tienen que tener una energía mínima para que ocurra la reacción. Ya este choque no puede ser a cualquier nivel, ya tiene que tener una energía mínima para que ocurra la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un choque no eficaz, por ejemplo, cuando la orientación no es adecuada, ¿ya? Y va a ocurrir que los compuestos se van a mantener separados, no va a ocurrir ninguna reacción. Y vamos a tener sí un choque eficaz cuando la orientación sí sea la adecuada y se produzcan los reactivos, o sea, los productos diferentes, ¿no es cierto? Y acá está explicado el tema de la energía mínima necesaria, ¿no es cierto? Que le hablé recién, que se denomina energía de activación. Ya la energía de activación, ¿no es cierto? Va a ser la energía necesaria, la mínima por lo menos, para que la reacción se lleve a cabo, ¿ya? Eh, lo que está explicado acá es el progreso de la reacción, ¿ya? Primero van a partir los reactivos, ¿no es cierto?, desde una energía, y cuando se logren unir van a alcanzar una energía máxima, que es la denominada energía de activación. Después de esta energía máxima se van a producir los productos y la energía va a bajar, ya va a volver a la normalidad. Entonces solamente la energía mínima se ocupa para llevar a cabo la reacción. Después baja. Entonces, la reacción química, ¿no es cierto?, va a involucrar la transformación de sustancias químicas, ¿ya? Las que reaccionan al inicio se van a llamar reactantes o reactivos. Al inicio van a estar separados también por un signo más, puede ser, pero siempre van a ser antes de la flecha, o sea, antes de que reaccionen, van a estar los reactantes. Entonces, los reactantes van a experimentar una transformación o un cambio químico para obtener, ¿no es cierto?, nuevas sustancias, las cuales se van a denominar productos, ¿ya? Los cuales también pueden ser elementos o compuestos, como se ve acá un elemento diatómico, o acá tenemos un compuesto, y se emplean, la reacción química, ¿no es cierto?, se emplea o se explica a través de una ecuación química, ¿ya? Que como dijimos, ¿no es cierto?, tiene los reactivos al principio, va a tener unos números que se denominan coeficiente de balanceo, ya que lo vamos a ver más adelante, y también se denomina coeficiente estequiométrico, ya, y como ven es un número grande que está al principio del compuesto. ¿Y qué es lo que nos va a hacer ese número? Ese número nos indica que la molécula que está acá, ya, que es el H2O, ¿no es cierto?, se encuentra dos veces dentro de esta reacción. Por lo tanto, si queremos saber cuántos átomos de hidrógeno hay, vamos a tener que multiplicar 2 por 2 para poder llegar a que en este lado tenemos 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y por lo mismo, ¿no es cierto? Si tenemos 2 acá, este también 2 multiplica al oxígeno. Por lo tanto, vamos a decir que para este lado también tenemos 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Eso nos va a servir un poquito para la ley de conservación de la masa que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y nos sirve bastante entender para qué son estos números, ¿ya? Por lo tanto, el número del coeficiente de balanceo o el coeficiente estequiométrico va a multiplicar a cada uno de los elementos que tenga después de él, ¿ya? Y el otro número que aparece, ¿no es cierto?, es el más chiquitito, y acá no está explicado, pero se denomina subíndice,
y ese indica la cantidad de veces que se encuentra el elemento anterior. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra 2 veces. Si no tiene número, significa que es una vez. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno ahí está en una cantidad, ¿ya? Por lo tanto, 2 por 1 tendríamos 2, en ese caso, átomos de oxígeno por el coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Si nos saltamos acá a los productos para analizar cuántos elementos tenemos de cada uno, veamos, el calcio no tiene número, ¿ya? Y este número que está acá está fuera del paréntesis y el calcio también está fuera del paréntesis, por lo tanto no le afecta. Por lo tanto tendríamos calcio solamente uno, ¿ya? Al igual que los reactivos que tenemos solamente un calcio. Pero en cambio cuando tenemos este paréntesis, este 2 va a multiplicar a cada uno de los que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, serían 2 oxígeno y 2 hidrógeno. ¿Ya? Ahí después nos falta explicar también esta letra, ¿no es cierto?, que indica el estado de agregación, ¿ya? O sea, el estado físico en el que se encuentran, el cual puede ser sólido, líquido y gaseoso. Y también puede existir otro que se denomina acuoso, que se abrevia AC, que prácticamente es un sólido disuelto en agua. Entonces, como les decía recién, la ley de conservación de la masa fue trabajada principalmente por Lavoisier, ¿no es cierto? Y indica que la masa total de todas las sustancias presentes es la misma antes y después de llevarse a cabo la reacción química. ¿Ya? En otras palabras, que la cantidad de átomos que tengamos en los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos que tengamos en los productos. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a ir fijando bien para poder llevar a cabo estos ejercicios. A ver, hay un ejemplo, sí, sí, hay un ejemplo. Entonces, este Lavoisier, ¿no es cierto?, llevó a cabo la ley de conservación de la masa, ¿no es cierto? Y se pueden resolver estos problemas, ¿no es cierto?, a través de eh, una forma de tanteo o de intuición, en donde se puede deducir cuáles van a ser los coeficientes apropiados para que se cumpla esta ley, o también hay un método matemático que se usa un poco el álgebra para poder realizar estos ejercicios, ¿ya? Nosotros aquí vamos a ver el método del tanteo de forma simple un poco, para que entiendan más que nada qué es lo que se debe cumplir, más que para que aprendan tanto a hacer estos ejercicios, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, pero general, ¿no es cierto?, de la ley de conservación de la masa, ¿no es cierto?, que tenemos cualquier átomo que le llamamos A con otro átomo que le llamamos B, ¿no es cierto?, que está dos veces, y van a reaccionar para formar AB2, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un átomo de A, ¿no es cierto?, que van a reaccionar con dos átomos de B, ¿ya? ¿Y cuántos se van a formar? AB2, dos de B y uno de A. Por lo tanto, en este caso se mantiene la ley de conservación de la masa, ¿no es cierto? Tenemos uno y tenemos uno de A, y de B tenemos dos y tenemos dos de B también. Por lo tanto, no es necesario hacerle ningún cambio. Pero ¿qué pasa cuando no pasa, no se mantiene la igualdad en un comienzo, ya? Vamos a tener que empezar a aplicar los factores. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo? En la formación del amoníaco tenemos N2, dos nitrógenos, tenemos H2, o sea, dos hidrógenos, y nos va a formar NH3, ¿ya? O 2NH3, como está ahí. Entonces, vamos a tener que descubrir, ¿no es cierto?, cuántos átomos tenemos de cada uno. Del nitrógeno tengo 2, porque 2 por 1 serían 2, ¿no es cierto? Dos átomos de hidrógeno en los reactivos, ¿ya? Eso es lo que está acá.
en un comienzo tenemos 2 y 2. Luego, el NH3, ¿no es cierto? Tengo 2 por 1, tengo 2 nitrógenos, por lo tanto el nitrógeno se mantendría, 2 y 2. Pero de hidrógeno tengo 2 por 3, serían 6, por lo tanto tenemos 6 hidrógenos. Por lo tanto, hay que hacer que este hidrógeno también llegue a 6. Por lo tanto, se puede modificar el coeficiente estequiométrico colocándole un 3 ahí, ya que 3 por 2 me va a dar 6, que van a ser los átomos de hidrógeno que tenemos en los productos, ¿no es cierto? Entonces hay que igualarlos. Por lo tanto, si es que colocamos ese 3, vamos a quedar igualados. Nos fijamos ahora, tengo dos átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Y acá 2 por 1 también voy a tener 2. Y de hidrógeno tengo 3 por 2, 6 en los reactivos. Y en los productos también vamos a tener 6, ¿no es cierto? 2 por 3, también vamos a tener 6 átomos de hidrógeno. Este 3, como no hay paréntesis, solo multiplica al hidrógeno, ya no afecta al nitrógeno. No sé si quedó alguna duda de esto. Quiero tratar de explicarlo de nuevo con otro ejercicio y vamos a usar este que está acá, ya que recién no lo vimos completo, pero quiero ver que se cumpla también la ley de conservación de la masa, ¿ya? Entonces, tenemos el calcio. Acá, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Uno o dos? Porque tenemos dos letras, ¿ya? Si queremos saber cuántos elementos tenemos que ver la cantidad de mayúsculas o minúsculas que se encuentran, ¿ya? Cuando tenemos una mayúscula y una minúscula al lado, solamente es un elemento, ¿ya? En este caso es el calcio, ¿no es cierto? En cambio, si tengo una mayúscula y después otra mayúscula, tenemos dos elementos distintos, ¿no es cierto? El hidrógeno y el oxígeno. En este caso, ¿no es cierto? El que está acá, tengo una, dos, tres, cuatro letras. ¿Cuántos elementos serán? Si vemos las mayúsculas, tengo una, dos y tres. Son tres elementos. El calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las cantidades de átomos que tenemos, ¿ya? En el caso del calcio, tengo solamente uno, ¿no es cierto? Si no tiene número, solamente un calcio. Y para el lado de acá, si no tiene número, también sería un 1. Ese 2 vamos a hacer que todavía no exista, ¿ya? Porque este quizás se colocó después para balancear la ecuación, que es lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a hacer como que no existe todavía, ¿ya? Entonces voy a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En cambio acá vamos a tener dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno más dos átomos de hidrógeno. Entonces, si nos fijamos en los productos, vamos a tener dos átomos de oxígeno y cuatro átomos de hidrógeno, ¿ya? Y si fijamos en los reactivos, sin contar el 2, ¿no es cierto? Tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, para igualar la ecuación, se coloca ese número 2, que lo que va a hacer es multiplicar a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Para igualar la ecuación. Entonces, si nos fijamos ahora con ese 2, 2 por 2 son 4, al igual que en los productos, 4 de hidrógeno, 2 más 2, y oxígeno tenemos 2 por 1, 2, y al igual que en los productos que tenemos 2 oxígenos, ¿no es cierto? SO multiplica el que está fuera del paréntesis. Entonces el coeficiente de balanceo o de estequiométrico se usa para el balance de la ecuación y que se cumpla la ley de conservación de la masa, ¿ya? Se puede usar a través del método del tanteo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere tanteo? A de ir probando un número hasta que se cumpla la ley de conservación de la masa, ¿ya? Me puedo ir equivocando, puedo ir borrando, pero si se cumple, se
se dejan así, ¿no es cierto?, con los coeficientes establecidos. Muchas reacciones que se puedan encontrar ya van a venir con los coeficientes establecidos, ya están balanceadas muchas ecuaciones. Pero si es que yo les quiero hacer algunos ejercicios o si toman algunos ejercicios de esto, tendrán que balancearlo con los coeficientes estequiométricos. Entonces, en la guía, ya eso más que nada era la materia, ¿no es cierto? Vimos lo que es una reacción química a diferencia de un cambio físico. También vimos las componentes de la ecuación química, las evidencias para que ocurra una reacción química y terminamos también con la ley de conservación de la masa, ¿no es cierto? Y el método del tanteo. Entonces la guía viene planteada en cuanto a eso, ¿no es cierto? Recuerden que lo más importante de la guía es la pregunta esencial, pero igual les sirve lo demás para complementar lo trabajado en clase, ¿no es cierto? Entonces, en una primera parte tienen que señalar las diferencias entre cambio físico y cambio químico, principalmente señalar qué es lo que ocurre con la materia en este caso cambia o no cambia, ¿ya? Y por favor que señalen también algún ejemplo de un cambio químico o de un cambio físico. También deberán identificar los componentes de la ecuación química. ¿Ya? ¿A qué me refiero con los componentes? Los reactivos, los productos, el coeficiente, el subíndice puede ser también, y el otro era el estado de agregación, pero en este caso no está indicado tampoco, así que no es necesario. En la número 3 dice señalar las evidencias para que ocurra una reacción química. Ya se nombraron varias evidencias en las que se puede dar cuenta uno que ocurrió una reacción química, por lo tanto ahí tienen que señalar 3 evidencias en las que ocurrió esto. En la número 4 deberán señalar qué es lo que se necesita para que ocurra una reacción química. Ya, ¿no es cierto?, que se vieron los pasos, ¿no es cierto?, para que ocurra una reacción química que tenía que ver con el reordenamiento de los átomos, ¿no es cierto?, con un choque efectivo y también con la energía suficiente. Ya eso tienen que complementar ahí. Y por último, deben señalar cuál fue el gran aporte de Lavoisier, ¿no es cierto?, en las reacciones químicas y qué es lo que indica esta ley, ¿ya? La ley de Lavoisier. ¿Y cómo se llama? Entonces, esa es la pregunta esencial que deben enviarme en WhatsApp, que es la última, ¿no es cierto? Y que va a ser la más, o sea, y que estas preguntas esenciales, ¿no es cierto?, van a ser la nota del segundo semestre, ya que se va a promediar con la nota del primer semestre para tener su promedio final. ¿Ya? Entonces, eso ha sido entonces por esta clase, chiquillos, y la